Dios te bendiga, hermanos, hermanas, esta mañana. Sea bendecida tu vida. Nos alegramos, o me alegra mi corazón, de volver a encontrarnos en la mañana temprano para oír la palabra del Señor. La palabra que Dios tiene para usted, para mí. La palabra que nos alimenta, nos restaura, nos renueva cada mañana, cada día que Dios nos regala. La palabra de Dios nos alimenta, nos renueva nuestro espíritu y nos da ese ánimo maravilloso de seguir caminando junto a Cristo nuestro Señor. Por eso es importante oír la palabra temprano por la mañana. Y hoy quiero invitarles, mis queridos hermanos, a oír la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo 18, del versículo 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5, y quiero darle lectura en el nombre del Señor. Dice así su palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta es palabra del Señor esta mañana, mi querido hermano. La verdad es que es una hermosa palabra, es una linda palabra que el Señor hoy día nos regala, hermano, para usted, para mí. Y leyendo esta palabra, mi querido hermano, me he dado cuenta que para ir al cielo, no es mucho lo que hay que hacer. Aparentemente, no es mucho lo que hay que hacer para ir al cielo, hermano. Aparte de creer en el Señor, aceptarlo como nuestro Salvador, dice que para ir al cielo hay que ser como niño. Y la verdad es que como yo sé que usted quiere ir al cielo, y yo también, entonces hoy sabemos lo que tenemos que hacer para ir al cielo, hermano. Para alcanzar esta meta, usted y yo debemos hacernos como niños, dice la palabra. Y entonces la verdad, mi querido hermano, es que pensando en este viaje maravilloso que queremos hacer, en este viaje especial que todo ser humano que ha creído en el Señor quiere hacer para llegar al cielo, pensaba todas las cosas que el ser humano hace para ir al cielo, hermano. Miles de cosas. Por ejemplo, hay personas que hacen caminatas, grandes caminatas, como sacrificio para agradar al Señor y poder ir al cielo. Hacemos ayunos, y qué bueno que hacemos ayunos, porque aquello nos acerca al Señor. Hacemos largas oraciones, y qué bueno que hacemos largas oraciones, porque aquello también nos conecta con el Señor y nos hace dialogar con Cristo el Salvador. Nos levantamos temprano, como esta mañana, los domingos, para venir al templo del Señor y alabar y bendecir el nombre de Dios.
¿Para qué? Dirá alguien, para ir al cielo. Los días de semana, en las tardes, venimos al templo, muchos de ellos sin probar bocado, porque vienen de los trabajos, y van al templo, hermano, a adorar, a bendecir el nombre del Señor. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Para ir al cielo. Hay otras religiones que tienen algunas otras restricciones, como por ejemplo los mormones no toman café, o todo lo derivado del café, bebidas, no las beben, hermano. ¿Para qué? Porque quieren ir al cielo. O sea, podemos hacer muchas cosas para ir al cielo. ¿Por qué? Dirá alguien, ¿por qué hacemos tantas cosas si la palabra de Dios lo que dice que para ir al cielo tengo que ser como un niño? Como un niño. Y es porque no escudriñamos la palabra. Es porque no leemos la palabra, el manual de vida que Dios nos dejó. No lo leemos, no lo escudriñamos. Y no vamos encontrando, hermano, lo que el Señor nos dice para poder ir al cielo. Y lo que Dios nos está diciendo esta mañana, para que usted y yo vayamos al cielo, hermano, tenemos que ser como niños. Que para ir a aquel lugar, Dios quiere que usted y yo nos volvamos un niño. Y cuando nos volvemos niños, la verdad es que vamos a poder oír lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando escuchemos eso es porque nos hemos vuelto niños. Hemos sido niños aquí, en el camino del Señor. Bendito sea Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Que podemos tener claro la palabra, que podemos escudriñar la palabra del Señor y aprender de la palabra para ir a aquel lugar que Dios quiere que vayamos. Obviamente Dios quiere que usted vaya, Dios quiere que yo vaya, Dios quiere reunirse con usted en aquel lugar. Y por eso la palabra del Señor le dice hoy a los discípulos, hermanos, cuando ellos vienen a Jesús y le preguntan, ¿quién es el mayor? Y si usted quiere ir al cielo, como creo que así es, debemos, y yo me incluyo en ello, debemos, por ello digo debemos, hacer algo que no es tan difícil, mi querido hermano. Hacer algo que no es tan difícil. Hacernos niños. Volvernos niños. Y la pregunta es que usted y yo nos hacemos. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir con esta palabra, hermano? ¿Qué es lo que Jesús le quiere enseñar a los discípulos? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a nosotros? Primero quiero que piense, ¿qué es lo que nos cuesta para poder ser un niño en la vida, hermano? ¿Qué es lo que nos cuesta hacer lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos cuesta humillarnos? Porque los niños fácilmente se humillan, hermano. Ese es el problema. Ahí está. Nos cuesta humillarnos. Nos cuesta dominar nuestro carácter. Nos cuesta dejar nuestro orgullo. Y entonces, como nos cuesta dejar el orgullo, nos cuesta humillarnos, nos cuesta dominar el carácter que hay dentro de nosotros, hermano. Obviamente, aquello nos cuesta para poder ser niños. Para poder ser niños. Los discípulos, hermanos, vienen a Jesús y le preguntan,
¿quién es el mayor en el cielo? Mire qué pregunta, hermano. ¿Quién es el mayor en el cielo? Y la pregunta es, ¿por qué preguntan aquello? Porque seguramente estaban esperando, mi querido hermano, estar en un lugar de privilegio en aquel lugar. Al ser humano le gusta estar en lugar de privilegios. Y los discípulos también estaban pensando cuál de ellos estaría por sobre su hermano. ¿Cuál de ellos estaría por sobre los demás? ¿Cuál de ellos estaría, mi hermano, dominando a los demás? Bendito sea el Señor, que no le pase eso a usted, mi hermano. Alabado sea Dios. Porque el Señor vino y se despojó de todo lo que Él tenía. Se hizo hombre como usted y como yo. Se humilló al polvo, dice la palabra. Solo por amor, solo por amor hacia la humanidad. Por amor a mí, por amor a usted. Se despojó de todo lo que Él tenía, hermano. Para hacerse el más humilde, el más pequeño, para hacerse el servidor de los demás. Allí en la última cena dice que se quitó todo, tomó el librillo, tomó una toalla, le lavó los pies a los demás, le enseñó diciendo, eso es lo que quiero que hagan, sean servidores de los demás. Quítense el orgullo que hay dentro del corazón, quítense ese anhelo de estar por sobre los demás. Vuélvanse niños, dice ahora en la palabra. Vuélvanse un niño, apréndase a humillarse. ¿Cuántos matrimonios, hermano? ¿Cuántos matrimonios se han terminado, aun cuando se amen? Se han terminado por esta palabra pequeña, pero que hace tanto daño al ser humano, que se llama orgullo. Por el orgullo se han terminado grandes proyectos, porque ninguno de los dos ha sido capaz de poder sacar esta palabra que nos cuesta tanto decir perdón. Sacar esta palabra que nos cuesta tanto decir perdón. Pero el Señor Jesucristo nos enseña hoy, mi hermano, que si queremos ir al cielo, necesitamos ser como un niño pequeño. ¿Cuántos hijos se han peleado con sus padres, hermano? Y han dejado los hogares, han dejado sus familias, por no decir perdón. Porque el orgullo está dentro de su corazón. El orgullo está dentro de nosotros. Mire, cuando Dios crea al ser humano, dice la palabra del Señor que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué tenemos orgullo en nuestro corazón? Dios no es orgulloso, hermano. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué soy así? ¿Cuántas veces solo en algún lugar decimos, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? Porque no puedes dominar, mi querido hermano, tu carácter y ese orgullo que hay dentro de tu corazón, que por la causa del pecado, mi hermano, está en ti. El pecado deformó, digamos, el pecado deformó la imagen que Dios había hecho en nosotros, hermano. Y hoy día somos hombres y mujeres orgullosos. Y el pecado, mi querido hermano, deformó este carácter que Dios había puesto en el ser humano. Y por tal razón hoy día necesitamos, mi querido hermano, al Señor. Necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para poder controlar lo que hay dentro del corazón del hombre.
Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano. El texto de hoy nos muestra a los discípulos, hermano. A los discípulos llegando a Jesús. Podríamos decir a los líderes de la iglesia llegando a Jesús. A los líderes, los oficiales, diríamos hoy día nosotros. Llegando a Jesús. Preguntándoles, ¿quién será el mayor? ¿O quién es el mayor o será el mayor allí en el reino de los cielos? Pero Jesús, mi Señor, Jesús el Señor, el Padre maravilloso, mi querido hermano, les enseña de tal manera, de tal forma, tomando un niño, dice la palabra, y colocándolo enfrente de ellos. Colocando un niño enfrente de ellos. Alguien inocente. Inocente, mire hermano, alguien inocente. Los niños son inocentes. Aun cuando de repente hagan travesuras. Pero no hay maldad en su corazón. Y Dios colocó un niño delante de ellos. Un niño que depende siempre de un adulto. Los niños no viven solos, hermano. Necesitan siempre un cuidador. Alguien que los alimente. Alguien que los enseñe. Alguien que los proteja. Y Jesús el Señor lo pone al medio de ellos. Y les dice, mi querido hermano, ¿quieren ir al cielo? Aleluya. Y yo te digo esta mañana, ¿quieres ir al cielo? Alabado sea Dios. Y yo creo que tú me dirías que sí. Y si a mí me preguntaran, ¿quieres ir al cielo? Yo diría que sí. Porque quiero ir al cielo y quiero que mi familia vaya al cielo. Y quiero que usted también vaya, mi querido hermano. Y la palabra nos enseña que hay un solo camino. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podemos ir al cielo, aceptando a Jesús el Señor como nuestro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para poder ir. Pero Jesús el Señor hoy día me dice a mí que tengo que ser como un niño, que tengo que aprender a depender. ¿De quién? De Dios, que tengo que aprender a depender del Señor, que tengo que despojarme de todo lo que tengo, de mi orgullo, de mi carácter, que tengo que despojarme de aquello y aceptar que soy dependiente del Señor en todo tiempo. Yo dependo de Dios en todo tiempo. Dependo de Dios por las mañanas, por las tardes. Dependo de Dios, mi querido hermano, para traer alimento a mi casa. Dependo de Dios para poder vivir, hermano, esta vida. Dependo del Señor. Tenemos que aprender a reconocer que nosotros solos no podemos. Que usted solo no puede, que necesita de Dios. Necesita de Dios para todo. Usted necesita de Dios para todo, hermano. Todo lo que usted quiera alcanzar necesita al Señor. Porque cuando usted se sienta como un niño, cuando usted se sienta como un niño, cuando usted sienta que solo no puede hacer nada, que solo Jesús puede hacerlo todo por usted. Aquí y así va a poder ir al cielo, hermano. Cuando usted sienta que está dependiendo del Señor todos los días, cuando usted sienta que está dependiendo de Dios en todo tiempo y en todo lugar y en todas las cosas, usted va a ir entendiendo, mi querido hermano, que Jesús el Señor es el que lo llevará al cielo. Bendito sea Dios. Es Jesús quien te va a llevar. Pero para eso necesitan ser un niño. Para eso necesita ser un niño.
Cuando usted sea niño, Jesús te va a tomar y te va a llevar. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, y así dice la palabra del Señor. Pero para ello necesitas aprender a depender. Porque nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por quién? Por Jesús el Señor. Y entonces la palabra de esta mañana, mi querido hermano, en tu corazón es dependencia. Dependencia. Usted depende de Dios. Dependencia. Esa es la palabra que esta mañana quiero que usted pueda aprender. Esa es la palabra que esta mañana usted debe grabarse en su corazón. Yo dependo de Dios. Usted depende de Dios. Mi familia depende de Dios. Mi querido hermano, dependemos del Señor. Y esta es la palabra de esta mañana. Dependencia. Dependencia, porque la palabra de Dios hoy me dice y me enseña a mí que para ir al cielo tengo que ser un niño, y los niños dependen de otras personas para alimentarse, para cuidarse. Los niños dependen en todo momento, mi querido hermano, de sus padres, de su madre. Usted es un niño, yo soy un niño, somos puros niños que vamos a ir al cielo dependiendo de Cristo el Salvador. Por eso esta palabra esta mañana, mi querido hermano, es dependencia en Jesús. Dependo de Jesús. Y para ello tengo que aprender a ser como un niño. Cuando usted y yo seamos como niños, vamos a poder ir al cielo, mi querido hermano. Y cuando seamos como niños, vamos a ir cumpliendo todo lo que la palabra de Dios me está enseñando. Porque los niños siguen los manuales. Los niños aprenden, mi querido hermano. Los niños obedecen. Los niños son obedientes. Usted a un niño le dice que haga tal cosa y ese niño le escuchó, va a obedecer. Y entonces si el Señor a usted le está pidiendo ser como niño, y cuando Dios le enseñe la palabra, va a aprender de la palabra, va a obedecer la palabra, va a ser un niño obediente de la palabra. Y como va a ser un niño obediente de la palabra, va a depender de Jesús el Señor. Y al depender de Jesús el Señor, podrá entender que en el cielo, mi querido hermano, el mayor es el Señor. Es el Señor. Y usted quiere ir allá, sea un niño. Que el Señor esta mañana te bendiga. Dios esta mañana bendiga tu vida y te aliente, te fortalezca, y pueda esta mañana, mi querido hermano, tu corazón aprender a depender de Cristo el Salvador. Por ello esta mañana, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias esta mañana porque ha sido bueno, maravilloso, porque su palabra, mi querido hermano, es hermosa, porque su palabra esta mañana, mi querido hermano, me enseña a depender de Cristo el Salvador. Padre, enséñame a ser un niño. Enséñame, Señor, a depender de usted en todo tiempo. Enséñame, Señor, Padre amado, Dios mío, que no estoy por sobre nadie, que debo aprender a ser humilde, sencillo, que debo aprender de usted, mi Salvador, aprender de mí, como dice tu palabra, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, si dice tu palabra, y quiero aprender de usted esta mañana, mi querido hermano, y que cada hermano que ha oído tu palabra aprenda de usted, mi Señor. ¿Para qué? Para poder ser niño e ir al cielo. Que el Señor te bendiga esta mañana.